Ya estamos. Ahora sí nos vemos bien. Ya estamos viendo el tema de lo que es las estadísticas sobre fraude. La verdad es que hemos tardado ya mucho tiempo en como 4 clases, hemos invertido mucho tiempo, pero es bien importante para hacer la introducción a lo que es la auditoría forense. Ya, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ciertos puntos, ya sobre el reporte de las naciones, qué hacen y cómo van distribuyendo su fraude, cómo van haciendo, cómo dividen y cómo es el comportamiento del fraude. Pero también en eso hemos visto que cuando se comete un fraude hay dos tipos de personas, Levantaremos, no, esta no es. Hay dos tipos de personas. ¿Ya? Y hay uno lo que es las organizaciones víctimas, a eso llamamos la organización víctima, y tenemos por otro lado el defraudador. Ya tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Este es el sujeto pasivo, es el sujeto pasivo. Eso vamos a ver en el siguiente tema. Vayan viendo, y este es el sujeto activo. Activo es el defraudador. Este es el defraudador. Entonces hay dos personas, defraudador. Y aquí tenemos la organización víctima, la víctima se llama, la víctima. Entonces tenemos dos sujetos y vamos a ver cuando se escribe, cuando se redacta los delitos en materia penal, se redactan con estos dos sujetos, sujeto pasivo y sujeto activo. En cuanto al sujeto pasivo, habíamos visto las organizaciones víctimas. Cuando hablamos de fraude, hablamos de organizaciones, porque se le cometen a las organizaciones el fraude. Después, cuando hablamos de persona a persona, ya son delitos comunes y corrientes, y además estamos hablando ya de otro tipo de delitos como eh, no se llama fraude, hay otro término que se utiliza bastante, cuando a uno le engañan y te venden gato por liebre, y eso hacen en el Prado, están vendiendo relojes, ¿no? Y eso se llama, y lo que ha dicho el testigo clave de los respiradores, que nos se han engañado más o menos, hay una tipificación, no me acuerdo en este Estafa. momento. Estafa, muy bien, muy bien. La estafa ya es más privado, es decir, entre personas. Gracias. ¿Quién ha participado? ¿Su nombre? René González. Ya, muy bien, gracias por ayudarme. Se llama estafa, ya estafa. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando también hablar de estafa. Es cuando una persona le engaña a otra persona, o cuando la banca le engaña a una persona y así viceversa. Bueno, pero cuando estamos hablando de fraude, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de organizaciones. Gracias. Estamos hablando de organizaciones víctimas, y esa parte ya lo hemos visto. Y además aquí me falta un punto, creo, no he metido. Y cuando estamos hablando del sujeto activo, estamos hablando del defraudador. Y el defraudador, aquí está, hemos visto algunas características del defraudador. Hemos visto el tema de la edad, antigüedad en la organización, y se ha terminado una conclusión con que, primero, ¿quiénes cometían más fraude? Hombres o mujeres, y ahí había ese tema hemos visto. Ya evidentemente en la revista señala que los hombres cometen más fraude, pero eso es relativo, ¿no? En el sentido de que si hay más trabajadores hombres, la probabilidad de que se cometa más fraude por los varones va a ser mucho mayor. Ya con esa aclaración, además de que en teoría en criminología se ha establecido o se ha llegado, ya varios estudios han demostrado que todos somos susceptibles de cometer algún grado de delito. Ya todos podemos cometer algún grado de delito. Es decir, todos estamos susceptibles a cometer un delito, sea es blanco, negro, chato, alto, todas las personas podemos cometer en cierto grado, pero no eso significa que todos cometamos delito. En nuestra vida cotidiana todos cometemos cierto grado de delito, y así uno se pasa, ustedes como peatones, o sea, no hay nadie, es como el dicho, quien tire la primera piedra o quien no ha cometido ningún delito, que tire la primera piedra, y nadie podría tirar la piedra. Un ejemplo les pongo, si ustedes están, y eso vemos todos los días, lo más correcto por leyes de tránsito, todos los peatones deben circular por las calzadas o por la acera
y deben cruzar la calle por los pasos de cebra. Pero todos alguna vez nos pasamos por media calle o no. Todos cometemos ese tipo de infracciones, ese tipo de incumplimientos a la normativa. Entonces, de una u otra manera, todos incumplimos y cometemos ciertos delitos, pero lo que sí, no todos cometemos es fraude. El fraude ya es un grupo de delitos exclusivamente, donde ciertas personas sacan cierto beneficio. Y eso no podemos comparar. Yo también cometo ciertos delitos, pero de tránsito, delitos, por si acaso, la bigamia ya creo que en Bolivia también ya no es delito. Así que menos un delito vamos a ir cometiendo los que tienen dos, tres parejas. Es mentira, es un chiste ya. Entonces, el tema de los delitos de fraude son otra cosa. Son otra cosa y ustedes como auditores forenses están aprendiendo. Y entonces hemos visto ya las formas de detección, cómo se comete el fraude, hemos visto sus medias, el tipo de fraude que se comete más, subgrupos también de fraude. Estamos viendo que la corrupción pasa al primer lugar cuando hablamos de subgrupos. La corrupción queda muy, muy cortito. Vamos a ver en el tema 5 que la corrupción es mucho más grande y que en el país debe haber más delitos de corrupción que fraude en estados financieros y fraude en apropiación indebida de activos. Pero muy buena la clasificación que hace la ACT. Y a todos ese temas hemos ido viendo un poco el comportamiento, quiénes hacen, quiénes cometen fraude, qué edad, qué antigüedad, todo ese tema ya hemos ido viendo, la media, qué tipo de fraude más se comete. Fraude en apropiación indebida de activos. Lo que menos se comete es el tema del fraude en estados financieros. Y en nuestro país, el fraude en estados financieros se debe cometer más por el tema impositivo, es decir, para hacer defraudación de impuestos. Eso también está considerado como un delito, que está también un poco asociado a lo que es el lavado del dinero. Vamos a tratar de ver los últimos temas de eso. ¿Qué nos faltaba aquí? Los resultados, ¿ya? Si no me equivoco, se llama resultados del fraude. Ya, ese punto más creo que nos faltaba, pero vamos a verificar. Ya, estos resultados del fraude está ligado con el tema de cómo terminan los resultados de los casos. Ya, resultados del fraude, resultados del caso, de los casos. Resultados de los casos. Ya, del fraude también es, de los casos. Ya, y esto está relacionado con el enfoque de la auditoría, cómo vamos a terminar como auditores forenses. La verdad, hay algunas cosas, los temas son un poco transversales, es decir, para hacer un tema necesita ciertas cosas. Por eso es que se acuerdan que la primera clase había introducido el concepto de fraude, porque todo el tiempo vamos a hablar de fraude y corrupción y teníamos que haber partido qué se entiende por fraude, los tipos de fraude. Y un poco habría que hacer eso lo mismo. Ahora, para hablar el tema de los resultados de los casos o del fraude, los resultados del fraude, tendríamos que saber un poco lo que está asociado a lo que son los informes de auditoría. Los informes de auditoría. Ya, yo he compartido, no se nota, informes de auditoría, informes de auditoría. Ya, y también está dentro lo que es la estrategia de las instituciones y la estrategia del auditor. Eso podrían comprenderme mucho más cuando hagamos el tema 5, 6, 7 y 8 y 9, si no me equivoco. Y hasta el tema número 9 y 10 es el proceso de la auditoría forense. Es más, el 9 y el 10 es el informe de la auditoría forense. El informe de la auditoría forense. Y para hacer esa estrategia también se necesita bastantes años de experiencia. Bastantes años de experiencia, porque en el fondo yo, ¿qué es lo que hago? Cuando encuentro un fraude, cuando estoy frente a un fraude, hoy en día las normas de auditoría gubernamental han ido estableciendo algunas otras estrategias. Ya podemos buscar, normalmente el fraude siempre se comete daño económico. ¿Qué va a haber? Responsabilidad civil. Va a haber responsabilidad civil. Después va a haber responsabilidad penal, cuando está relacionado con delitos tipificados en el Código Penal. Entonces, cada país lo que hace es tipificar esto, sus código penal, en sus códigos penales, en sus códigos penales. Tenemos aquí, en nuestro país tenemos el Código Penal. El Código Penal. Y ya hemos escrito mal. Código Penal.
Pero simultáneamente, cuando se da una responsabilidad, un tipo de responsabilidad, también podemos ir por un camino mucho más cortito, más efectivo, que yo he hecho ya varios casos lo mismo, responsabilidad administrativa. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de fraude o de algún tipo de delitos relacionados a fraude, cuando está relacionado, normalmente estos tres tipos de responsabilidades van casadas. ¿Y cómo es la estrategia del auditor? ¿Por qué camino vamos a ir? Podemos ser las tres. Podemos ser las tres separadas o podemos ser dos juntas en uno solo o nos vamos directamente a la responsabilidad penal. Eso es estrategia del auditor. Pero cuando vamos por responsabilidad administrativa, si queremos ser efectivos, eso ya es manejo normativo y procedimental, técnico. Ya hay que saber norma legal y hay que saber norma técnica. Responsabilidad administrativa podríamos ejecutar entre 1 a 2 meses, podríamos ejecutar. Es decir, es un camino súper corto para poder sancionar a los que cometen fraude dentro de una organización pública, porque en una privada es medio complicado aplicar esto. Entonces, hay algunas variantes por el tipo de organización. Ya, y cuando hablamos de responsabilidad penal, mucha responsabilidad penal, aunque inicie un auditor, podríamos tardar, no sé, con sanción, podríamos tardar, ya, en el mejor de los casos, pongamos un año, ya, 1 año a 10 años. Es más, probablemente nunca se resuelva. Entonces, vamos por la vía penal. El tema de los respiradores probablemente ni en 5 años se resuelva. Ya pura polvadera no va a estar levantando y después no se va a resolver, porque quienes tenían que haber hecho eran los auditores. Si nos vamos a responsabilidad civil, que también es interesante también ir por ese camino, por el daño civil, esa podría tardar también entre 2 años, yo diría entre 2 años, hasta, no debería pasar de 5 años, ya si es que uno hace. Lo más rápido que uno podría hacer, y yo he recuperado casos en menos de 3 meses, pero no he llegado hasta proceso judicial. Yo todo lo he cobrado en la vía administrativa. Entonces, esa es parte de la estrategia del auditor y a eso nos referimos los resultados. Vamos a ver lo que estoy hablando. Las estadísticas se refieren a lo que le estoy hablando, cómo terminamos los casos. En este caso, cómo han terminado los 2.410 casos. Probablemente algunos casos no hayan sido terminados. Entonces, es la parte que nos falta ver. ¿Y qué se llama? Ya hemos visto el defraudador. Ahora sí, los resultados de los casos. Los resultados de los casos. Veamos. Tenemos aquí una figura, dice, resultados de los casos. Juicios penales. En los últimos 3 reportes, el porcentaje de casos llevados a juicios penales, vean que una parte de los casos se llevan a proceso penal. Ya una parte de los casos se lleva a proceso penal. Ha disminuido ligeramente del 65% al 59%. Cuando estamos hablando de auditoría forense, es prácticamente 100% penal. 100% penal. Es decir, no puede ser solamente administrativo, ni civil, daño civil. Si es daño civil, neto, es muy raro que haya un responsabilidad daño neto, pero los auditores gubernamentales nos hemos acostumbrado a hacer daño neto. Ya, fue sin querer, queriendo, así más o menos. Ha cometido un error, ahora tienes que devolver el dinero. Ya, ese es lo mínimo que tendrías que devolver. Ya, y en el sector público hemos hecho bastantes responsabilidades neta civil. Pero cuando estamos hablando de fraude, está relacionado con materia penal, es decir, siempre es con delito penal. No puede ir fraude solamente con civil. Siempre tiene que ir civil más penal. Puede ir civil, penal y administrativa, pueden ir los tres. Ya, pero no puede haber administrativa neto, neto no sería fraude. Civil neto no sería fraude. Entonces tiene que estar relacionado con delitos. Entonces, de ese 100% de casos que tenían, veamos el 2016 ha bajado, aquí dice remitidos, no remitidos. No todos informan, vean que en el 2016 solamente se ha reportado o ha ido a proceso el 59% de los casos. No todos los casos se denuncian porque la verdad es, hay varias cosas. Por ejemplo, la imagen de la institución, pero cuando ya es un fraude grande y que tiene que ser investigado por la justicia, no te queda otro camino, tienes que mandarlo nomás a la justicia.
Hay ciertas cosas también que se puede negociar con el defraudador, no es lo correcto. Pero yo también algunas veces he negociado, no es lo correcto, pero yo he negociado para recuperar el daño económico. He dicho ya, bueno, si devuelven todo el quibo, listo, yo se los mando a jurídica y jurídica que les procese penalmente. Entonces, tenemos juicio penal, ha disminuido ligeramente al 59. Por otra parte, los casos llevados a juicio penal muestran mayores pérdidas que los no litigados penalmente, lo que les decía, ¿no? Y también es un criterio, tú tienes que cuantificar el costo-beneficio. Cuando ya el fraude es grande, no te queda otra, tienes que ir nomás a la justicia. Pero si tu fraude es de $400, $500, mejor solucionarlo ahí adentro, como varios de los casos hemos solucionado nosotros internamente dentro de la organización. Hay formas de resolver, hay formas de resolver. La pérdida mediana de los casos llevados a tribunales penales fue de 230,000. ¿Se acuerdan la pérdida media? Para el 2016, la mediana era de 150,000. Es decir, lo que han llevado son los casos más grandes. Lo que han llevado son los casos más grandes en comparación con los $71,000 de los casos no litigados. Y vean que los pequeños, en media, no los han litigado, los han dejado así o han buscado otras alternativas de solución. Ya el fraude tiene que llegar a la justicia, debe ser sancionado, son delitos de orden público. Y cuando son delitos de orden público no se acepta transacción. Eso el Estado de oficio, porque la Fiscalía es el que investiga. Ya hay unos actores. Dentro hay las partes, veamos los actores. Hay las partes, está el sujeto activo, sujeto pasivo, interviene la fiscalía, después interviene los jueces. Entonces hay tres actores. Aquí están sujeto activo y pasivo. Y también está el sujeto pasivo. A eso llamamos las partes, pasivo. Ya está la fiscalía. La fiscalía es la que investiga, y cuando les hablo yo de delitos de orden público, es que esos delitos no tienen que negociarse. Aunque el sujeto activo ya no los quiera impulsar, cuando el sujeto pasivo ya no los quiera impulsar, porque es el que hace el impulso, es el que presenta la demanda o la denuncia ante la fiscalía. Si este ya no quisiera, cuando son delitos de orden público, el fiscal tiene que continuar con la investigación. En pocas palabras, cuando hablamos de delitos de corrupción, la fiscalía de oficio tiene que terminar el proceso de investigación. Tiene que dar con los autores, o sea, más allá, van a fijarse en este caso, el sujeto activo, quien se ha convertido es el Ministerio de Transparencia, si no me equivoco. Es el Ministerio de Transparencia el que ha puesto la denuncia a la Fiscalía. Una vez puesto la denuncia, recién la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y ha empezado a hacer la investigación. Pero la Fiscalía también, sin que haya un sujeto activo, ya podría haber iniciado de oficio la investigación, porque estamos hablando de delitos contra la fe del Estado, contra la administración del Estado, contra los recursos del Estado. Y esos delitos no son de orden público, es decir, afecta a la sociedad, a eso se refiere. Los delitos privados es cuando alguien me ha insultado, por ejemplo, y alguien me ha calumniado que yo soy un delincuente, que soy un corrupto, y eso se llaman delitos de orden privado. Ya son entre privados. Alguien me está estafando y eso es delito privado. ¿Puedo negociar yo? Sí puedo negociar. Pero una violación, un asesinato, eso no se puede negociar. Esa es la diferencia entre delitos de orden público y delitos de orden privado. Los delitos de orden privado son contados, se puede contar con los dedos. Ya son los menos, y la mayor parte de los delitos son de orden público, es decir, la mayor parte del Código Penal. En conclusión, los delitos de fraude, ¿se puede negociar? No se debería negociar. Pero algunas cosas, hecho la ley, hecho la trampa, sí se podría negociar. Cuando tenemos un delito de $400, pues ya no vamos a hacer una investigación, 5 años ahí vamos a tardar y lo vamos a meter a la cárcel. Es más, hasta por cuantía ya se está viendo maneras de cómo transar legalmente ciertas cosas. Lo que yo he transado, por ejemplo, hace
15 años he transado muchas cosas en materia de fraude y corrupción. El Estado también está viendo legalmente de cómo hacer modificaciones al Código Penal y transar ciertos delitos, por ejemplo, de pequeños, pero la verdad es que hay que valorar. A la segunda vez que comete el mismo delito ya no tiene que tener perdón. Y eso se llama salidas alternativas al proceso. Ya bueno, también como auditor ya sabía antes que sí, una vez cobrando, era mejor no iniciar el proceso penal porque al final ellos no van a entrar a la cárcel si se podrían quedar con antecedente. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Ya entonces hemos hecho una introducción un poco a materia penal, porque todos los resultados es materia penal. Entonces dice que 59% de los casos han sido llevados a proceso penal y el 40%, el 40.7% no han sido llevados a proceso penal. Han buscado otros caminos de solución. Vean que acá o en la China se puede proceder por un tema lógico, con un tema lógico. Ya no va, para recuperar $200 tú no vas a gastar $5,000, es algo ilógico. Esos elementos ya incorporó la Contraloría en sus reglamentos que se llama costo-beneficio. Por costo-beneficio podemos ir alternativamente a otros procedimientos. Ya entonces está claro aquí la idea. No todos los casos han ido. Deberían haber ido, los 100% de los casos deberían haber ido. Pero veamos que en la práctica no han ido todos los casos a donde en nuestro país no han ido a la fiscalía. Solamente el 59% ha ido a la fiscalía a un proceso de investigación. El otro 40% vamos a ver cómo se ha arreglado. Ya espero que esté claro esa explicación. Y por eso es bien importante estos cuadritos. Veamos esta figura, resultados de los juicios penales. Ya, de los 59% de los casos que han llevado y se ha llevado a proceso, dice, a ver, veamos, y esto también es materia penal, también es un poco relacionado al tema penal. Ya que tenemos, dice, se confesó culpable, no contestó a la acusación. Ya, el 56% de los casos se han declarado culpables. Ya, es que cuando estamos hablando de fraude, una estrategia, y van a ver cómo su estrategia está planteando de la abogada Rosemary, creo que es, no, ya no me acuerdo, Rosemary, creo que es la del doctor Navajas. Ya cuando estamos hablando en el tema de fraude, y ya ha venido, si este fraude ya ha venido con un informe por detrás, es decir, un informe técnico, es decir, que ya está casi probado o ya hay elementos de convicción para darle una sanción grande. Pero estrategia de los fraudulentos es que ya yo reconozco el delito y me van a disminuir la pena. Lo que hago es, yo reconozco y me disminuyen la pena. ¿Ya? Y es más, podrían quedar libres, no entrar a la cárcel. Entonces, depende de la gravedad. Vamos a ver que en la mayoría de los casos se ha incrementado la sanción. Desde lo que ha entrado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, más o menos se ha incrementado la sanción entre 3 años y 8 años y 9 años por delitos de fraude o corrupción. Ya, pero hay algunos delitos por su naturaleza, digamos, son 2, 3 años, y para una estrategia para no ir a la cárcel es que tú te autodeclares culpable, devuelvas el daño económico y no vayas a la cárcel. Quedes con sentencia, quedes con antecedentes penales, pero esa es una buena estrategia del que ha cometido el fraude, dependiendo de las pruebas que hay. Y aquí es lo que estaba pidiendo la abogada Rosemary, que como han entregado incompleto, que el contrato se anule, y se devuelva. Si eso ocurriría de devolver al proveedor de España, y devolverlo el tema devolverle los respiradores, allí ganaría mucho los involucrados de este fraude de los respiradores. Podrían hasta tener mínima responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se está consumando el daño económico o el daño a la sociedad. Entonces, es una buena estrategia. Y vean, entonces, dentro de su estrategia,
Algunos de los se confesó culpable. Esa es una buena. Es una buena y en todo el mundo hay cierta reducción de pena cuando tú reconoces. Y lo que tratas es de evitar ir a la cárcel, de evitar. Pero hay algunos requisitos, ¿no? Para hacer esto, por ejemplo, que tú deshaces el daño económico. Yo he ido, por eso les digo, yo jóvenes, hace 20 años yo he recuperado harto el daño económico. Les he dicho, devuélvanme la plata y devuelvan la plata a la institución y listo. Yo les voy a levantar los cargos en responsabilidad civil. Es interesante cómo se termina. Y yo les he dado mi palabra, por eso que ellos pagaban en menos de 2 semanas, ellos venían y amollaban el kibo. Ya, entonces es una forma, pero ya estamos hablando en materia penal. Y otros no se van a admitir culpables. Ya, entonces, una parte de estos, una parte de estos han confesado, el 56% de los casos han confesado. Entonces, más o menos estamos hablando de que más o menos 2.400, 1.400 o 1.200 casos o 1.300 casos han ido a proceso. Los otros 1.000 no han ido a proceso penal. Vamos a ver en los siguientes cuadros qué han hecho con los otros casos. De esos, estamos hablando del 56%, más o menos 600 casos. 600 casos, de esos 600 casos, una parte se ha declarado culpable y otra parte no ha confesado. Y vean, esas son dos partes, son dos estrategias de los defraudadores. O te declaras culpable o no admites tu responsabilidad porque realmente eres también, puede ser que no hayas cometido el delito y tú te vas a mantener. Ya yo he conocido en la justicia varios casos de esos. Varios casos de esos, tengo conocimiento, pero no, la verdad yo no he sido copatrocinador, nada de abogado. Dice, ¿qué más? Declaró culpable en juicio. Ya, ¿por qué habla? Se confesó culpable. Hay etapas en el proceso, etapas en los procesos. Ya hay 3 etapas en los procesos ya, yo también no soy penalista, pero la verdad que estando en esta materia, uno tiene que nomás, es realmente lindo en materia penal. Jóvenes quisiera estar trabajando de abogado. Muy poco trabajo, muy mínimo. Ya hay 3 etapas. Ya la etapa, esta, si no me equivoco, es la preparatoria. Preparatoria. Ya aquí es una etapa, esta es una etapa, hay una etapa de investigación, pero yo no me acuerdo la imputación, aquí sale la imputación formal. Aquí hay pero aquí hay, ya, es la investigación. Estas dos fases son investigativas. Esta segunda que llaman intermedia, esta es preparatoria para ir a juicio. Entonces hay 3 etapas. Juicio, y juicio está establecido. Está mal escrito. Entonces hay 3 etapas. Ya dice, la primera se declaran, vean que uno tiene que tener conceptos básicos de derecho penal para entender ciertos gráficos. Dice, se declara culpable o no contestó a la acusación en estas 2 etapas, Ya, en estas 2 etapas se declara culpable y esa es una buena estrategia. Ya, eso es para minorar la responsabilidad o declararse que no tienes responsabilidad. Si no, si te declaras no culpable y hay pruebas de que sí te incriminan, primero te van a imputar. En la etapa donde se encuentra actualmente los casos de Espira es acá. Esta es la parte donde siempre se levanta polvadera. Ya, pero llegar a este paso va a ser ya más complicado. Tiene que haber más pruebas, llegar a este paso va a ser mucho más complicado y llegar a juicio todavía va a ser mucho más complicado. Por eso es que este proceso podría tardar en el tema de Leopoldo Fernández, está 10 años, no sé, sin imputación y sin juicio, está sin juicio, 10 años y no tiene nada. El tema de los Hoteles Américas del supuesto terrorismo, 10 años y no hay culpables. No sé qué mensajes me están llegando de auditoría forense. Sí, los que quieren pueden pasar clases, ¿no?
Ya, los que pueden pasan clases. Entonces, estamos hablando de, se confesó en esta primera etapa. Entonces, hay que entender un poco. Casi en todos los países tiene este modelo, no todos los países. Ya casi todos los países tienen este modelo, que se investiga y después deciden, cuando hay ya elementos de convicción de que se ha cometido un delito, deciden se va a un juicio oral y contradictorio. Y así pasa en nuestro sistema de acusatorio es lo mismo en Bolivia. Entonces, en esta primera parte dice, el 56% se declara culpable o no acepta en esta primera parte. Dice, el otro, 16% dice, se declara declarando culpable en juicio. Entonces, otros esperan y deciden, acá se declara culpable. Ya, pero veamos que ya si sumamos el 56 más 19, 20% ya no esperan el juicio, lo que tratan es de buscar una medida, porque ya estás medio perdido, entonces tratas de buscar reducir tu sanción, reducir tu sanción. Aquí es una estrategia de los que cometen, aquí también ya es otra estrategia. Ya después dice, decidió no continuar el caso. Vean que de ese porcentaje que han ido a proceso, hay un 13% que lo ha abandonado, ya que se ha abandonado. Pero como es delitos de orden público, debía por oficio continuarse la investigación. La realidad es que los investigadores se mueven solamente porque hay impulso de las partes. Cuando no hay impulso de las partes, si estamos hablando de fraude entre privados, de una empresa privada que haya denunciado fraude o apropiación indebida de recursos dentro de una organización, ellos podrían ya no continuar con el proceso, y tenemos 13%. Es decir, se retiran, se levantan, no continúan. El Ministerio Público de Oficio debería seguir investigando, tampoco investiga y hay que dejadez de los casos. Ya en Bolivia el 89% o el 90% de los casos en materia penal no tienen sentencia, están en la cárcel sin sentencia condenatoria. Y ahí te dice mucho de la justicia, de la fiscalía y de la justicia, es decir, 10% de eficacia, es decir, hay 10% de reos que están con sentencia condenatoria. El resto están sin sentencia y ese es un grave problema de la justicia. Ya, pero está diciendo un 13% abandona los procesos. Esto tendrían que ser igual, incluido en la administración pública, de aquí a un año van a abandonarlo esta investigación. Va a entrar de tu partido de gobierno o de tu línea y lo van a abandonar. Vean el caso de las mochilas. De las mochilas, eso es relativo. Ya todo apuntaba a que era culpable Leyes, todo apuntaba, o es que han fabricado full información los del MAS. Ya, pero la justicia tiene que ser independiente y la fiscalía tiene que ser independiente. Lamentablemente, esa es teoría. En la realidad, el gobierno es el que de una u otra manera tiene cierta influencia en la fiscalía y en el juzgado. Así como los auditores somos independientes, los fiscales tienen que ser independientes, los jueces tienen que ser independientes, tienen bastante protección. Vean que en este caso de los Espiras, como al juez que tenía que dictar las medidas cautelares, se han inventado un proceso, orden de la policía, de algún X-Men, que ha ido y lo han detenido preventivamente, supuestamente con las manos en la masa, falso. Cuando tú lo detienes con mazo en la masa, o lo encarcelas o no lo encarcelas. Y en este caso, sin orden fiscal, sin nada, se lo ha llevado, no sé cuál ha sido el propósito de dilatar y de que no se lleve el juicio el día sábado. El día viernes tenía que llevarse el juicio. Y entonces hay mano oscura, vean que hay mano oscura. Es bonito saber derecho y auditoría, ya no te la dibujan. Ya en el sentido de que ya aclaró la fiscalía que no tenía ninguna orden de detención. Y ha salido a declarar un abogadillo, ahí ha salido a declarar de que sí, nosotros hemos solicitado la detención. Jóvenes, esos que lo han detenido ilegalmente pueden ir a la cárcel. Cuando hablamos de un país en estado de derecho, si a mí cometen alguna arbitrariedad, de aquí a un tiempo los podría meter a la cárcel a los policías, incluido al ministro de gobierno, si él ha dado la orden. Y aquí nuestro país es país de abusivos, donde la justicia se deja llevar por los gobernantes y está mal.
Ni los militares, ni los policías, todos deberían cumplir su rol, su función. Ahí sale un delito que es bien importante, que se llama incumplimiento de deberes. Todo ciudadano en un país tiene un deber que cumplir, mucho más cuando es un funcionario público. Vean las cosas malas que suceden, que vemos día a día. Ya hoy día he escuchado otro caso de corrupción, de más o menos de sueldos fantasmas, ya que un mes no sé qué ha hecho el gobierno, ha intervenido el Ceres de la Paz, y resulta que no hay algunos ítems, dice en su planilla, pero aparecen pagados. O sea, no sé qué maravillas han hecho. Realmente es una vergüenza el accionar de muchas autoridades. Es decir, en menos de un mes, las maravillas que hacen cuando los auditores no funcionamos. Ya, y es un, ya, realmente hay que ser autocrítica el rol que estamos haciendo como auditores. Eso no podemos dejar pasar. Todas las entidades públicas tienen auditores y ¿qué están haciendo? Ya es una autocrítica. Por eso es que felicito, realmente muy bueno que la carrera haya introducido hace 4 años lo que es la materia de auditoría forense. Que les enseñemos a ustedes y estén preparados para el tema de fraude. No es, no es full práctica, pero por lo menos van a salir con instrumentos de qué es el fraude y cómo se puede combatir el fraude. Ya, y realmente otros docentes cuando hablan es que dentro del tema académico no hay auditoría forense. Es que es nueva la profesión, no está muy desarrollado el tema de la teoría o la auditoría forense, pero la verdad es que ya tenemos muchos elementos para poder hacer. Yo personalmente les digo, en el sector público estamos practicando indirectamente lo que es la auditoría forense, hace años. Ya el 8.1% dice absuelto, vean, es bien importante esta estadística. El 2.3% es absuelto. Miren, y es cierto, ¿no? Si tú vas a hacer un trabajo de auditoría, vas a hacer un trabajo de auditoría, la probabilidad de que se salven es mínimo. ¿Por qué? Porque ya hay pruebas, ya han participado técnicos. Para eso está la auditoría forense. Para eso se han creado los auditores forenses, para identificar, detectar los fraudes y sean llevados a proceso. Si está bien documentado, va a salir la sanción. Pero vean que 2.3% de los casos han salido absueltos, es decir, esas personas que han sido imputadas han sido absueltos, es decir, no habían cometido el delito. Ya, pero es muy bajo, el 2.3% que sea absuelto. Otro, el 8.1% no explica, ya no se ha continuado el caso, se ha dejado ahí, todo ese tema. Pero vean, no todos llegan al objetivo final que es la sanción. No todos llegan al objetivo final que es la sanción, pero sí un gran número llega. Y muy pocos salen inocentes. Muy pocos llegan inocentes de las personas. Entonces, por eso es que vean, por una lógica, por una estrategia de los abogados, se declaran culpables aquí. ¿Para qué? Para reducir la pena, la sanción. Vean, aquí están los números, son objetivos, los números son objetivos. Ya, no sé si tienen alguna consulta, sería bueno que me la hagan. ¿Alguien tiene alguna aclaración, alguna consulta? Pueden hacerme, lo haremos un poquito más dinámico. Hoy día vamos a terminar este tema, son 2 o 3 gráficos más que nos faltan. Y entramos a los delitos penales. Ya, jóvenes, ¿alguna aclaración, alguna consulta? ¿O se han ido a tomar su tecito? 72, estamos 70, perdón, estamos bien. Hemos llegado a ese promedio. Ya estoy estimando de que aproximadamente el 50% tiene Wi-Fi. Ya, ¿quién va a participar? Licenciado, una consulta. No, hombre, ¿dónde está? No te puedo ubicar. Ahí estoy. Raquel Belinda Huanca Vargas. Ya, Raquel, ya. Dime, Raquel. Es acerca del cuadro, licenciado. En el caso de que se decide no continuar con el caso, ¿qué pasa con el fraude del? Ya, decidió no continuar el caso, estamos en este. Ya, en lo que les decía, son delitos de orden público, la fiscalía tiene que seguir de oficio. No se puede,
pueden abandonar en la práctica, si abandonan indirectamente, dejan de seguir el caso. La realidad es así. Ya este caso hay alta probabilidad, de aquí a 6 meses, 5 meses, nadie va a impulsar. Ya el fiscal debería impulsar de oficio. Pucha, pero tenemos fiscales que si no le dices, hágamelo esto, no hace el fiscal. Esa es una gran realidad. Ojalá de aquí a unos 2 años, tal vez redireccione yo mi profesión y me vaya a la fiscalía, ya para luchar contra la corrupción. Ya hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para fiscal y es el tema de mi título profesional y mi inscripción al Colegio de Abogados, en este caso al Ministerio de Justicia. Se necesita 4 o 5 años. Yo recién hace 3, 4 años que he obtenido mi título y podrías redireccionar. Entonces, los fiscales de oficio tendrían que continuar con la investigación y deberían sancionar hasta el final. Está prohibido en el sector público que abandonen los casos. Si algún funcionario público, alguna MAE, deja de impulsar el proceso, si alguien lo denuncia, lo podemos procesar por incumplimiento de deberes y lo podemos procesar. Miren, podemos buscar proceso al que no ha cumplido, al que no ha llevado la sanción. Entonces, en materia pública no se puede abandonar. En el sector privado sí pueden abandonar, es una decisión ya de cada persona. Ahí no entra el delito de incumplimiento de deberes. Si a mí me han robado algo, yo si quieren denuncian o no denuncio, es una decisión ya de una persona. Pero es un delito de orden público el robo. Debería la fiscalía seguir de oficio. Entonces, un poco, cuando hablamos forense, está muy relacionado con materia penal, jóvenes. Es muy bonito. Yo también no, he tenido muy pocos casos de materia penal, he tenido como 4 o 5 casos. Es feo tener procesos penales. Yo como víctima, estaba en calidad de víctima, para mí también ha sido complicado. Y un docente nos hablaba bastante de ponerse en el zapato de la víctima y también del que ha cometido el delito, el sujeto, el imputado o el supuesto delincuente. Y ahí es bien complicado. Yo les he llevado a varias personas al banquillo de los acusados y la verdad es que probablemente ellos tampoco dormían. Es bien complicado. Hoy en día la situación de los que están también es feo, pero realmente hay que pensar, cuando hay actos intencionales dolosos, no hay que perdonarlos. Y eso, estamos hablando de fraude, son actos intencionales dolosos, con mala intención, con mala fe. Y ha habido intencionalidad, eso es lo que se tiene que probar en el proceso. ¿Y alguna otra pregunta? Jóvenes, antes de que pase este cuadro, no nos falta muchos cuadros, hoy día tenemos que terminar. ¿Alguna otra Sí, pregunta? le hice una consultita. Ya. Es, es sobre el cuadro. ¿Qué tipo de otros resultados podemos observar aparte de los 4? Em, perdón. No, estos no son resultados. Ya Resultados de son los... resultados. Ya son Sí, resultados, o sea, ¿dónde han quedado lo que ha iniciado las auditorías forenses? Mm, em, este 8.1, como les digo, primero, que se han declarado culpables. Ya, un resultado es que se han declarado culpables y es cierto. Y vamos a ver también en nuestro caso boliviano, hay varios casos. Después, se han declarado culpables en el juicio también, es parte. 13% decidió no continuar, eso es cierto también, que no hay un impulso y ahí se duerme el sueño de los justos. Si no hay, eso es relativo a quién le conviene continuar, a quién no le conviene continuar. Cuando estás dentro de la cárcel, a vos te conviene obtener tu libertad. Cuando no estés en la cárcel, te conviene dilatar. Son unas estrategias bárbaras de los abogados. Vean cómo la abogada a un presunto corrupto le está defendiendo a capa y a espada. Yo digo, así deberían también defender al resto de los 11 millones de bolivianos, ¿no? Eso es relativo, hay que tener cierta ética profesional, pero no sé si en temas de los abogados hay cierta ética. Yo he ido a varios juicios, pero qué capos, los abogados eran números unos para mentir, pero también he conocido gente que realmente hace muy bien su trabajo. Y a una juez que sacó una resolución a mi favor y ha analizado muy bien los papeles. Se ha tomado 1 hora para hacer una resolución y oral muy interesante. Lo que yo le tenía que decir, ella ha llegado a esa misma conclusión revisando los antecedentes. Muy interesante. Entonces hay estas tres, unos no hacen, se deja ahí, se deja en el sueño de los justos,
se empolva los expedientes y no se hace más nada, y nadie depura, nadie limpia. 2.3% quedan absueltos y 8.1% hay varias cosas que podrían hacer. Entonces, más o menos son esos los resultados. Hay una gran parte que no se resuelve. Vean que hay una gran parte, estamos hablando de 50, 25% no llega a ninguna solución. En nuestro país ya les he comentado de que los delitos, pero no estamos hablando de fraude, porque habría que analizar. En los delitos común y corriente, las estadísticas es que 10% llegan a un resultado final y 90% no llega a un resultado. Esa es nuestra justicia. Aquí estamos viendo que más o menos en este tema de fraude está llegando a un 75% la resolución penal y un 25% no se está resolviendo. 2.3% están quedando absueltos. Ya no sé si ha quedado claro, ya estamos hablando ya de los procesos penales, no de las formas de resolver una auditoría forense. Ya hemos visto que un 59% se ha ido por este camino, por el lado penal, por el camino penal. Y ahora sí, jóvenes, continuamos, porque tenemos que terminar. Ya. Licenciado, disculpe. Sí, sí. Licenciado, disculpe, tengo una consulta. En el gráfico número 101, el que estábamos viendo anteriormente, ¿por qué cree usted que la tasa de casos en que las autoridades han rechazado continuar con el juicio? Me refiero a que, por ejemplo, en el año 2012 era 19,2% y en el 2016 es 13,3%. ¿Por qué cree usted que la tasa de casos en que las autoridades han rechazado continuar con el juicio ha disminuido? Porque no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto no continuar. Si tú no continúas, ahí están cometiendo un delito lo que es el fiscal y también están cometiendo las autoridades o las organizaciones víctimas. Las organizaciones víctimas son las MAES las que se presentan. Ellos tienen que continuar. Esto debería ser menor, no debería, esto debería ser cero. Por la ley boliviana, esto debería ser cero. Es decir, no puedes abandonar el caso, pero en la realidad sí se abandona. Y ojo, estamos en delitos de fraude, esto es menor todavía los números. Si hablamos de los delitos común y corriente, es decir, del total de los delitos, el abandono de los casos debe ser, les digo, habría que tener estadísticas, pero desde mi punto de vista, el abandono de los casos debe ser 80% a 90%. Esa es la realidad para todos los delitos. Pero en fraude, ojo, hay dinero de por medio. Entonces hay intereses. Yo tengo que recuperar, tengo que terminar el juicio, tengo que recuperar el archivo, tengo que embargar casas, tengo que hacerme devolver la plata. Por eso, como aquí hay tema económico fuerte, porque eso era la introducción, es que tiene que llegar, tiene un buen porcentaje de conclusión. Estamos hablando, si sumamos estas dos conclusiones, porque con esto podemos recuperar el daño económico. Viene la segunda fase. Entonces estamos hablando de que vean que al revés, en materia de fraude, cerca del 75% se está resolviendo. Es que es el tipo del delito, es la naturaleza del delito. Ya, porque si yo estoy haciendo un delito por calumnias, infamias, falso testimonio, eso, te cansas y lo abandonas. Con nuestra justicia lo abandonas. Puedes abandonarlo. Pero cuando estamos hablando de fraude, de corrupción del sector público, están prohibidos de negociar. Están prohibidos de no continuar el caso. Esto, para la ley, cero debería ser. Y vean, está empezando a disminuir. Está empezando a disminuir. ¿Por qué? Porque te pueden llegar las consecuencias a quien no está continuando el proceso. Ya muchas explicaciones va a ser, yo les digo, es muy lindo, estos gráficos son muy lindos. Materia penal es muy lindo, ya les digo, si quisieras retornar a la parte de la abogacía, es esa parte. Y realmente hay muchas cosas. La parte civil es muy lindo, la parte familiar es también lindo, es sencillo de resolver. La parte penal sí es la más complicada, se ha penalizado hasta la política hoy en día, todos se amenazan de proceso penal. Los diputados al ministro, el ministro a los diputados y viceversa, los militares, y así todo un caos es. Así que todo se está penalizando hoy en día. Ya, gracias por la pregunta, pero esa es la lógica, está prohibido. Hay que entrar un poco más a materia penal. Es muy lindo esta parte, es muy lindo. Yo les digo, a muchos tal vez les voy a abrir, abrir la opción de que a futuro estudien derecho, de que estudien derecho. El ser humano debería conocer los derechos y obligaciones básicas. Debería tener un conocimiento ya de derechos
y obligaciones que debería cumplir dentro de la sociedad. Vivimos en una sociedad donde tenemos que cumplir ciertos derechos y obligaciones. Yo les digo, todo el tiempo vamos cometiendo muchos delitos en nuestra vida cotidiana. Ya si conoces vos ese conocimiento más auditor, podrías tener un buen podercito, pero también no es pasar por pasar clases, es aprender. Ya cuando estudiaba contabilidad, cuando he estudiado auditoría, primero he estudiado economía. Me he pasado para hacer estudio simultáneo en auditoría. Y cuando estaba estudiando auditoría jóvenes, desde el primer año de auditoría yo trabajaba ya como contador. Ya esa es una gran ventaja y cuando tú practicas aprendes más. La práctica y la teoría hacen mucho más. Después, este último he estudiado Derecho. Derecho, desde el tercer año, jóvenes, desde el tercer año yo ya he patrocinado mis procesos, he hecho hasta recursos de casación, he hecho apelaciones, casación, recursos de reposición, demandas, excepciones, todo ese tema yo ya he hecho desde mi tercer año. Entonces, eso me ha dado mi plus, que cuando yo salía ya, cuando he salido, cuando estaba egresando de Derecho y he dado mi examen de grado, yo ya tenía práctica. Sé qué partes tiene una sentencia, es como un informe de auditoría. Es como un informe de auditoría, yo me la sé de memoria, cómo puedo hacer una auditoría forense, cuál es el contenido de una auditoría forense, lo mismo, una sentencia, una resolución, qué partes debería tener, qué partes no debería tener. Yo me sorprendo con cada caso, jóvenes. Realmente hay jueces de todo. Hay unos autos interlocutorios que llaman que no parecen autos, que parecen providencias. Es muy bonito. Yo cuando he hecho una auditoría hace como 10 años, yo le preguntaba al abogado, ¿qué es una providencia? ¿Qué es un auto interlocutorio? ¿Qué es una resolución? ¿Qué son excepciones? Todo eso le iba a preguntar para hacer auditoría. Ahora eso sí, a domino. En conclusión, cuando uno trabaja, estudia y trabaja, es la mejor manera de aprender. Los médicos, ¿cómo se forman? Hacen teoría y hacen práctica. ¿Dónde? En el amor. ¿Hacen práctica dónde? En los hospitales. Em, Como si hubiera participado en una política del gobierno que debería ser, es que todas las profesiones deberían ser prácticas y deberían titularse directo con práctica. Ya, yo propondría eso si estuviera de presidente. Si algún día tenga algún podercito en la política, voy a tratar de introducir ciertas leyes que beneficien a la sociedad. Es decir, que en auditoría o en contaduría pública debía aumentarse una forma de titulación que se llama las verdaderas pasantías, que tú vayas y trabajes 6 meses o un año en una institución pública, recibas un 50% del salario mínimo, aprendas y te titules. Ese es lo ideal. Ya, pero no soy político, no soy candidato. Ya alguna vez, cuando tenga algún nexo directo con algún candidato, le voy a dar varias ideas legislativas para poder mejorar nuestro país. Podemos vivir un país mucho mejor. Ya es muy bonito, jóvenes, podemos tardarnos en hablar. Realmente para ustedes debe ser muy bonito escuchar. Para mí también es muy bonito hablar esto. Esto tenemos que saber, los auditores forenses tenemos que saber esto. Ustedes están llevando auditoría forense, están con mejor formación, pero lo que no tienen es práctica. Están con mejor formación y probablemente hasta un diplomado, porque nos estamos viendo, 8, 10 meses vamos a llevar. 10 meses vamos a llevar lo que es la auditoría forense. Por eso es muy positivo lo que ha hecho la San Andrés. De aquí a un poco, todas las universidades se van a copiar, todos van a entrar a este sistema de auditoría forense. Pasemos a los resultados de los casos. Dice razones de casos no presentados a instancias judiciales. ¿Se acuerdan? Un 59% se presentaban de los casos a la vía penal. Ahora, veamos el 41%, ¿qué es lo que han hecho? Ya, esa es un poco la pregunta que me hacía también uno de los estudiantes. Veamos ahora. Dice razones de casos no presentados a instancias judiciales. No todo se presenta. Uno, por ejemplo, es la mala publicidad, la reputación de la organización. Y veamos ahora, aquí están las estadísticas, lo dice. Algunos no depende, eso tiene que valorar, y es un tema de las MAES, de los ejecutivos, del auditor, del abogado. Ya, esa es una decisión de ellos. Es una decisión de ellos de ir, de presentar el proceso o no presentar el proceso.
Ya, esas son estrategias. Y en algún momento también espero. Si no voy a ser jefe, en 2, 3 años me voy a la fiscalía. Entonces, si no voy a pasar a la etapa de gerente o de director administrativo financiero o algo, prefiero irme ya a la parte de la fiscalía, ya que no puedo entrar a la política, no ser viceministro anticorrupción o de la directora ejecutiva de la unidad de investigaciones financieras, que ese sería uno de mis objetivos, uno de mis sueños sería ir a hacer algo por la sociedad y ir a una de esas instancias, o ser Contralor General del Estado, ya que también es un poder que no lo hacen. Tenemos tantos auditores y abogados ahí, pero que muy poco responde, digamos, la Contraloría General del Estado. ¿Por qué razones no han presentado la denuncia? Han ido a un proceso de investigación o a un juicio penal. ¿Por qué? Dice, la principal causa es miedo a la mala publicidad o reputación. Aquí están cuidando la imagen las organizaciones. Y entonces eso tiene que ser también un criterio, ¿no? Un poco, el Banco de la Unión se lo ha hecho un poco mala imagen al Banco Unión. Pero si estuvieran compitiendo normal el Banco Unión con esto, la banca, probablemente el Banco Unión hubiera tenido una caída en muchas cosas. Pero por obligación el Banco Unión, como es estatal, toda la administración pública trabaja con el Banco Unión, así que el Banco Unión tiene la mayor gran parte del movimiento de los funcionarios públicos. Ya, pero aquí es la mala, miedo a la mala publicidad. Es parte de la imagen. Entonces, un gran porcentaje de los que no han denunciado es por el tema de la publicidad. ¿Has tenido que resolver de alguna otra manera? Sí. Y eso vamos a ver después. Ya, aquí estamos diciendo las causas por qué no han presentado. Vean que aquí hay otra causa, dice suficiente sanción interna. Ya internamente tú puedes sancionar, tú puedes ya resolverlo internamente. Ese ha sido otro de los motivos. Vamos a ver qué es sanción interna. Cuando estamos hablando de sanción interna es destitución, depende de la normativa. Es responsabilidad administrativa, está relacionado con la responsabilidad administrativa. Entonces, vean que una parte se han ido por un camino muy corto. Ya mira, no te voy a presentar proceso penal, pero tú te vas de mi institución. Ya hasta antes del 2009 tú lo podías retirar a un trabajador. Ya algunos casos que he tenido de apropiación indebida de recursos de la gestión 2001-2002, no había había el libre despido de la empresa privada sin hacer ningún proceso, directamente una sanción, destitución. Ya te botaban de la institución. Entonces, cometiendo fraude, apropiación indebida de activos y te retiraban. Entonces, es una forma. En algunos países todavía existe esa figura, es decir, que a un trabajador se lo puede destituir. Ya lo que no hay en la empresa privada es proceso administrativo. Debería haber. Habría que ver si se puede o no se puede hacer. Como yo años que ya no trabajo la administración privada, se podría hacer. Es una buena forma de sancionar. Yo les digo, jóvenes, esto da muy buenos resultados en el sector público. Vean, aquí hay otro, dice acuerdo privado. Entonces pueden llegar a un arreglo. Ya, devolveme la plata y andate, listo. Ya, o devolveme el 50%, pero ya no te queremos más aquí. Ya podemos arreglar, son acuerdos privados, se puede llegar a acuerdos, pero estamos hablando privado, normalmente entre privados. Este acuerdo privado está prohibido en el sector público. Se puede hacer, pero es prohibido. Yo he hecho algunos acuerdos, he llegado, me andaban amenazándolos la Contraloría, no, si tú haces eso, te vamos a procesar todo, pero también hay que saber para procesar. Ya yo he ido arreglando varios de mis casos. Todos mis casos los he cobrado. 100% de mis casos los he cobrado. Ya eso me llamaban los de la Contraloría, ¿cómo haces tu estrategia? Me decían, bueno, es una estrategia del auditor, ¿no? Alto costo, es costo-beneficio. Ya, entonces, si yo tengo un caso de $2,000, $3,000, hacer proceso, contratar abogados, destinar tiempo, me puede llevar más tiempo y prefiero no hacerte nada. Ya hacer algún acuerdo o darte alguna sanción, llegar a un arreglo, pero no voy, lo que les decía, costo-beneficio. Este concepto, la Contraloría ya lo ha reglamentado, que auditorías que van a costarte menos que el costo de la auditoría y del proceso, es mejor no hacer. Ir a otras alternativas de solución. Entonces,
Hay hartas alternativas de solución, hay una gama de alternativas de solución. Espero que algunas también les vaya enseñando. Yo vamos a seguir viendo en el proceso de auditoría. Otro, falta de evidencia, ya. Si está mal hecho, vean algunos de los casos. Miren, 11% de los casos, 11% de los casos han preferido no hacer proceso porque no había evidencia, es decir, un mal trabajo del auditor. Entonces, de esos 2.410 casos, todavía vean que hay un 11% que no era claro la evidencia de auditoría. Y si no es claro la evidencia de auditoría, es mejor no ir a un proceso porque probablemente no ganes, no vas a tener un resultado positivo. Ya, y ven aquí hay otro, dice procedimiento civil. Y aquí está lo que les andaba señalando, aquí están las dos alternativas adicionales que les he hablado. Y les he hablado que sí se puede hacer. ¿Ya? Y es la responsabilidad, una sanción interna, y podemos ir, no vamos por la materia penal y nos vamos por proceso civil. Esa es una alternativa neto, civil neto, podríamos irnos por civil neto. En el sector público tenemos esta posibilidad de ir por la responsabilidad civil neta, pero hablamos neto, neto, ¿ya? Neto. Ya no vamos a combinar porque cuando vamos penal igual recuperamos el daño civil, se puede cobrar. Y aquí estamos hablando de la responsabilidad administrativa. Vean que del grupo que estamos analizando, hay una parte que resuelven administrativamente, internamente, y hay otra parte que deciden resolver civilmente. ¿Ya? Y el 59%, ¿se acuerdan? El 59% resolvían por materia penal. Y a la mayor parte se resolvía por penal. Es que es fraude, debería resolverse 100% por la vía penal. Pero habría que valorar, ya tienen cada caso, pero la teoría es que el 100% de los casos debe ir a materia penal. No se debería resolver acá internamente y tampoco civilmente, porque civilmente se puede recuperar penalmente después. Y otro punto dice desaparición del defraudador. Ya, pero evidentemente cuando ya fallece el defraudador, he tenido algunos casos, he tenido un caso, dos casos, tres casos he tenido. Tres casos donde el involucrado ha fallecido. Ya en un caso, evidentemente, cuando hablamos de delitos, porque cuando estamos hablando de materia penal es delitos, y el delito no se transmite, es personal. Si un papá ha cometido un delito, le pueden sancionar por ese delito, pero no le pueden sancionar al hijo por ese delito. Ya, pero en materia civil sí se puede. En materia civil, el papá, si tiene una deuda con el Estado, quien puede pagar es el hijo, ya, pero es entrar en materia penal y les gustaría también escuchar eso, es cómo funciona ese tema, por qué va y veamos tributos. En tributos pueden ir hasta los herederos, hasta los hijos pueden ir. Entonces habría que ver qué tipo de sociedad crear, cómo hacer un negocio y un tema de eso. Pero vean que hay una parte que el defraudador muere o desaparece. No se lo puede encontrar. Hay un porcentaje y a quién le vas a procesar. Ya normalmente siempre se tiene que dar nombres. Cuando haces una denuncia tienes que dar nombres. Pero aquí hay un mínimo porcentaje porque si has iniciado una auditoría es porque los conoces. Hay el sujeto, quien ha cometido el delito o el fraude o la corrupción. Entonces vean que ya en esto estamos mostrando que hay dos formas adicionales al proceso penal de resolver el fraude o la corrupción. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver después también. Ese es camino corto, camino largo. Son estrategias del auditor. Demandas civiles. Ahora veamos demandas civiles. Menos de un cuarto de los fraudes ocupacionales originaron una demanda civil. Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres reportes. Procedimientos civiles y sin procedimiento civil. Habría que analizar esta parte. Vean que dice de los casos que derivaron en demandas civiles, ya sin procedimiento civil. 23.1% de los casos han tenido daño civil, es decir, han ido por la vía civil. Han ido por la vía civil. ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede hacer? Quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Cuando haces un proceso penal está más daño civil. Más daño civil se puede iniciar juntos, daño civil. Y hemos visto también que hay un grupito de, de estos casos
De fraude solamente se ha hecho proceso civil neto. Ahora hay que ver si está hablando de estos casos, el proceso penal más daño civil. Ya, pero el fraude se comete, no se comete por deporte, siempre hay daño económico. Siempre hay daño económico. Y a la verdad esto habría que analizar cómo están haciendo la base de datos de los cuadros. Dice procedimiento civil. Menos de un cuarto de los fraudes ocasionados originaron una demanda civil. No sé si se acuerdan, 59% era penal, ¿no? 59% hemos ido a una demanda penal. Y ahora nos está diciendo que el 23%, el 23% hemos hecho una demanda civil. Ya medio que no van, o personalmente deberían ir juntos. Es decir, 59% debería ir proceso penal más daño civil. O es que ellos han tomado una estrategia de ir solamente civil neto. Y sí, este civil neto un poco va con el anterior cuadro, que se han ido al civil neto. Pero hay que depurar la información. Hay que depurar la información si solamente han ido a civil o del 100% de las demandas, solamente has dicho daño civil un 25%. Ya eso habría que analizar. Ya, porque no tiene sentido que tú metas proceso penal y sin daño civil. Eso es cierto también. Yo puedo hacer por un lado proceso penal y por otro lado puedo hacer daño civil. Alguien podría objetar y decir, no, me está haciendo dos procesos por la misma cosa. Podría, pero por la ley 78 pueden ir separados. Habría que ver esto. Desde mi punto de vista va separado. Son procesos muy diferentes. Uno va a la fiscalía y el otro, el daño civil, va al juez coactivo fiscal, va vía Contraloría. Es un procedimiento muy diferente. Y eso también, la verdad que auditoría especial no se dicta en el sector, la universidad, está dentro de lo que es la auditoría gubernamental, pero la auditoría especial es una partecita de lo que les estoy explicando. Ahí está una partecita de la auditoría gubernamental, lo que estoy explicando. Lo que les decía, vamos a ver en la auditoría forense lo que es auditoría especial. Ya son procesos diferentes, pero a eso se nos está refiriendo. A eso se nos está refiriendo este cuadro. Pero la verdad yo tampoco no lo entiendo mucho si es civil neto. Resultados de las demandas civiles. Resultados de las demandas civiles. Ya cuando se comete un fraude, espero que no lo esté confundiendo, ya cuando se comete un fraude, se cometen delitos, delitos relacionados a fraude y corrupción. Ya no. Y normalmente estos delitos está relacionado con daño económico. No todos, económico. Hay algunos delitos que no causan daño económico. Ya entonces hay una parte del daño económico. Este daño económico, ¿cuánto hemos recuperado? Dice, ¿cuánto hemos recuperado? Entonces, lo que les decía, ¿no? Tú puedes hacer un proceso penal y penal más civil, más daño civil. O puedes hacer netamente civil. Habría que ver cómo han ido. Solamente puede ser, pero ya. Lo que estamos hablando ahora del daño económico, ¿cuánto recuperamos del daño económico? Es el daño económico de los resultados de las demandas civiles. Y hay que ver si era con penal más o civil neto. Pero vean que solamente se recupera el 40% de los casos. 40% de las demandas civiles se ha recuperado el dinero. Ya el otro 40% dice acuerdo entre partes. Otra vuelta. En materia civil es más fácil hacer acuerdos, porque estamos hablando de daño económico. Me devuelves y yo no te hago nada más. Ya, entonces puedo llegar a unos acuerdos. Ya, devuélveme aunque el 50%. Ya, resolución a favor del acusado, 14%. Ha salido a favor del acusado, del defraudador, que no tenía sentencia y no tienes que devolver nada de plata. Otro 4%. Vean que aquí ya el daño económico está reduciendo menos. Tú has iniciado 2.400 casos, auditoría. 59% ha sido a juicio. Y de ese juicio, vía civil, ¿cuánto has recuperado? Ya estamos reduciendo 40%, tal vez 40% del 50% o 40% del 30%. En conclusión, ya estamos hablando del menos del 40% que recuperamos dinero. Entonces, la probabilidad de recuperar dinero ya va bajando, incluido el penal más el civil, 40% está hablando. Esto todavía tiende a bajar, todavía.
Es decir, del 100% de los casos, al final, recuperar el daño económico va a ser mínimo. Miren, recuperar, yo les digo, recuperar el daño económico de los respira, de los ventiladores, la probabilidad es casi cero. ¿De dónde vas a recuperar? Tendrías que embarcar su clínica, sus casas, sus cuentas bancarias, y eso ya es estrategia del abogado. Estaban pidiendo ya congelamiento de sus bienes, de sus cuentas, habría que ver, pero como no se ha desembolsado, no se ha terminado de materializar todavía el fraude, a medio materializar se ha quedado. Entonces aquí lo que están diciendo es que se recupera una parte, no todo se recupera, jóvenes. Ya es lo ideal, cuando tú vas a un proceso penal, ganas y recuperas el dinero, qué bien. Pero hay ciertos fraudes que no se han apropiado, que ha causado daño económico y recuperar el daño económico es medio difícil. Se van a tener que quedar en la cárcel sin pagar. Entonces depende, hay varios tipos de fraude, de corrupción. En conclusión, no se recupera todo. Lo han visto, va bajando. Haces del 100% de auditorías y a un porcentaje haces proceso penal. Un porcentaje recuperas el dinero. A eso se refiere. Estamos recuperando menos. Pero esto es relativo, ¿no? Y eso habla de la eficacia de la auditoría forense, eficacia de la auditoría especial. En la medida que yo les he dicho, en todas mis auditorías, auditorías con daño civil, los he recuperado prácticamente el 98 o 99%. Ya este último tenía un trabajo de 120,000 bolivianos, he recuperado 90,000. 20,000 ha quedado y por eso 20,000 me andan molestando la Contraloría, pero ya por nuevas resoluciones yo tendría que apartarme porque por 20,000 ya no puedo estar perdiendo mi tiempo. Voy a ver de aquí a un tiempo cesar ese caso por vías alternativas de cobro, porque habían personas que querían pagar y yo no quería arreglar y la verdad es que podría volverles a llamar y si me dicen, vamos a pagar entre 3, entre 4 personas, 20,000, 30,000 bolivianos, listo, pagan y los levanto sus cargos, ya quedan libres, les voy a decir, quedan libres y duerman tranquilos. Voy a ver si eso lo determina a futuro, tengo un casito todavía. Con eso, si no hubiera sido eso, tuviera el 100% de eficacia de cobro. Eso es lo ideal, ¿no? Que cuando tú haces un auditorio forense, los sanciones. Y si hay daño económico, los recuperemos. Pero hay ciertas cosas que es medio complicado cobrar. El caso mío ha sido daño puro. La mayor parte ha sido apropiación. Y esa apropiación les he hecho devolver plata, les he hecho devolver el 100%. Por eso es que todos mis casos han sido, y les puedo ir mostrando, ¿no? Les puedo ir mostrando. Ya estamos llegando a los últimos, vamos a ver, les voy a mostrar un casito, les voy a mostrar, creo que tenemos 10 minutos, les voy a mostrar un caso, cómo es recuperado. Acciones en contra del defraudador, dice. El despido fue mucho la sanción, por mucho la sanción más común. Vean lo que les decía, puedo no hacerte proceso, pero lo menos que puedo hacer es verte en la organización. Y aquí está, 64%. Yo también voy por este camino. Este camino, ¿qué me está diciendo? Yo también he ido muchas veces por este camino. Ya a todos los que se ha podido, se los he hecho despedir. Ya esa es una estrategia también que yo hago. Es una estrategia que yo he hecho y esto es vía administrativa. Ya en el sector público es vía administrativa. Se llama vía administrativa. Ya se puede hacer vía administrativa y lograr eso, porque lo que menos puedes hacer es eso, digamos, que no se queden los corruptos. Otra 11%, acuerdo entre partes. Y a ver, dice acciones en contra del fraudador. Ya hemos visto también que una parte negocia. Denuncia permitidos requerida. Lo ideal sería pues, que se denuncie, que tengan sangre en la cara y denuncien. Ya, lo ideal sería eso. Algunos de mis casos también han renunciado. En varias auditorías que he entrado han renunciado. Acciones en contra del defraudador. Algunos voluntariamente se van. El defraudador ya no estaba en la organización. Ya vean, todo está apuntando a que el defraudador se vaya de la organización, pero no vas a trabajar con el defraudador. Suspensión, periodo vigilado. Le sancionas por un tiempo y sin castigo. Algunos de los casos que hemos tenido, se han quedado sin castigo, porque también son inocentes. Hay la probabilidad de error, sí, podemos equivocarnos, sí, pero hemos visto que en la mayor parte, no, muy poco error en materia forense o en este
tipo de auditorías forenses. No debería haber muy poco error. 3% estamos viendo que salen inocentes. Entonces hay un 3% de error porque todos podemos equivocar. Pero todo está en base a la evidencia que uno va haciendo. Recolectar evidencia, cómo recolectar evidencia es tema del auditor. Eso vamos a ver una parte la próxima clase. Y ahí estamos terminando. Con esto hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta. Les quiero mostrar, porque por ahí les estoy hablando, les estoy queriendo meter gato por liebre. Les puedo mostrar, ahorita les voy a mostrar, como tenemos 5 minutos, cómo recuperado, mi primer caso recuperado a las 2 semanas, $17,000. Y ahí eso les puedo mostrar. Lo que no tengo es escaneado. Lindo hubiera sido tener escaneado el cheque, cómo ha ingresado nuestro depósito. Muy, muy bonito el trabajo. Ya en menos de 2 meses he recuperado eso. Esos son tiempos récords. Y entonces esto nos permite más o menos cómo puede terminar estos casos de fraude. Vean que la mayor parte termina en despidos, pero estamos viendo una parte van a proceso penal, proceso civil y proceso administrativo. 3 formas de solución. Ya, y alguna vez he hablado con auditores forenses y no forenses, con auditoría que están un poco esleznados a auditoría especial, directores de institutos. Les he dicho, bueno, la auditoría especial con responsabilidad penal y civil es forense. Le estaba hablando en negro, en chino, ¿no? Y me miraban diferente, ¿no? ¿Que está hablando así? Y después dicen que han trabajado toda su vida en el sector público. Habría que ver qué es lo que hacían, cómo hacían sus auditorías. Ahora, para que no piensen que les hablo cosas que nada que ver, les voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar. Veamos a ver, debo tener aquí. Eduardo SNA, mi primer trabajo. Actividades, auditorías. Responsabilidad de Alfredo Cruz, auditoría especial del proceso de vuelos. Seguro. El seguro es lo primero que cobra. Ya, he cometido algunos errorcitos, pero realmente la efectividad del trabajo, 100%. A ver, muy bueno. Informe limpio, complementario de responsabilidad. Ya, 3 informes salen. Informe de responsabilidad, eso les voy a enseñar ya el tema 6, 7 y 8. Informes de responsabilidad de seguros, responsabilidad civil, préstamo ARCE, MPA seguros. Este es el informe final, recuperado. Este es el informe final recuperado. ¿Ya? Así les voy a tratar de dar ya no, debería quitarlos aquí nombres. Ya, debería quitar los nombres, ya, pero más o menos este trabajo hemos empezado en agosto y el 23 de noviembre cerrando. Cerrando, tiempo récord. Ya, y análisis de los descargos presentados. Este es el complementario. Ya veamos el nombre. Informe complementario de responsabilidad civil por giro y pago del cheque de compensación de seguros. Este es el complementario. Después yo me he inventado un informe complementario del complementario. Y eso no estaba, pero yo me he inventado. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante aquí? Esto les voy a enseñar en las partes. ¿Qué es lo importante aquí? Por ejemplo, es la ratificación de los indicios de responsabilidad civil solidaria por $16,525. Y hay que saberlo esto armar. Y vean, jóvenes, esto está armado, lo he hecho el año 2004. ¿Hace cuántos años? Hace 16 años. Hace 16 años lo he hecho este trabajo. Ya, se hace un informe preliminar, presentan sus descargos, se los evalúa y se los ratifica. Esto es neto civil. Ya, este es neto civil. Yo me he ido por el camino neto civil aquí, por un camino neto civil. Y tiene que estar aquí, les voy a mostrar. Tiene que estar el pagado. Los tweets de cheque, informe usador, complementario de responsabilidad civil, informe de seguros. ¿Dónde está ahora? ¿Cuál de estos es? Eso de no poner seguros, auditoría del seguro de la navegación, nada que ver. Tiene que estar en este. Ya, ya hemos analizado este. Seguimiento. Como seguimiento está. Está como seguimiento. Y aquí está la versión 3. Ya, esto en procedimiento de auditoría no existe. Yo me he inventado este procedimiento. Ya me he inventado. Seguimiento a recomendaciones del informe 2014 del 2004 sobre índice de responsabilidad civil por giro y pago de cheque de compensación.
un informe complementario del complementario, más o menos es. Y vean qué fecha es. Diciembre del 2004. Estábamos en noviembre, creo, ¿no? Noviembre, octubre, diciembre del 2004 y veamos cuándo han devuelto la plata. Miren, hecho compromiso, el archivo de los informes preliminar y complementario de indicios de responsabilidad civil. Ya les he levantado los cargos. ¿Por qué? Es neto civil. Y el procedimiento me dice que yo tengo que levantar. ¿Por qué los he levantado? Porque han devuelto. Reposición del daño económico a la institución por 132.799. Ya esas veces yo estaba pidiendo que la Contraloría dé porcentaje de recuperación a los auditores, 10%, y me hubiera vuelto millonario, ¿no? La plata que he recuperado para el Estado. Ya, entonces han devuelto el daño económico. Lo que hacía es yo ir por el camino del daño económico. Es forense, es forense. Y a otros dirían, no, no es forense, porque no es delito. Aquí había delitos, pero yo aquí me he ido más por el daño económico. Aquí habían falsificación, apropiación y todos esos temas. O sea, habían delitos penales. Yo les puedo dar este trabajo y ustedes tienen que convertirlo en auditoría forense, en responsabilidad penal. Esto es auditoría forense. Ya entonces les puedo simplificar el trabajo final. Es que ustedes no me hagan papeles de trabajo porque no sé de dónde van a sacar papeles de trabajo. Es más, si yo hubiera querido tener los papeles de trabajo, a ver si puedo conseguir, no creo. Ya le pedí al auditor que está allá, que es mi amigo, dame los papeles. Quiero escanear y les hubiera dado a usted los papeles de trabajo para que ustedes lo armen el informe. Aquí está, ellos han depositado. Ya según oficio de un derivado, según comprobante, según reporte el movimiento de detalle de cuentas fiscales, se deposita, devuelven 132.000 bolivianos. Miren, esto lo he hecho en menos que canto un gallo. ¿Ya? Y eso es realmente efectividad. Efectividad. Los gerentes de la Contraloría de esas veces que eran muy estrictos me llamaban y me decían, ¿y cómo lo haces para recuperar? Y aquí estaba metido el contador, estaba metido y estaba metido un, un general de la Fuerza Aérea. Ya, la verdad es que nunca han venido a amenazarme. Al menos a mí no me han amenazado, pero entre ellos sí se iban amenazando. Entre los auditores. Aquí está, miren, qué sencillito, 4 hojitas. El informe de responsabilidad, ¿dónde está el informe de responsabilidad? Este es. Informe complementario, ¿cuántas hojas? 7 hojitas. 7 hojitas, algo sencillo. Ya, vean este formato que yo lo he hecho, este formato antecedentes, este descargos, este es formato de complementario, este no es del preliminar. Este es un formato, jóvenes, después de un año y medio, se ha estandarizado este formato. Ya, entonces yo he hecho bastantes trabajos y había hecho con este formato, descargos presentados por los involucrados. Esto por si acaso les voy a dar un trabajo. Tengo que dar un trabajo, un informe y ustedes tienen que hacer el formato. Descargos presentados por los involucrados. Seguimos 2.3, opinión legal, conclusiones y recomendaciones. Este formato, después de unos años, se ha estandarizado. Ya, bueno, los de la Contraloría, la ventaja es que ellos tienen todos los informes de todas las unidades de auditoría interna y todos los trabajos que han sido muy buenos o que creen que a su criterio es bueno, lo han terminado estandarizado. Y ha salido lo que se llama, una guía para la elaboración de informes con indicios de responsabilidad que les voy a mostrar aquí. Normas, eso es lo que tienen que hacer trabajo. Ya les voy a dar trabajo administrativo, León 78, sistema de control gubernamental. Ya no debíamos grabar esta parte, ya no quiero que se grabe esta parte, no debía grabarse ya. Ya porque